Paz de Cristo, hermanos. Una vez más, aquí su hermano en Cristo, David Amarillas. Una vez más, hermanos, dando primeramente la honra y la gloria de Dios. Hoy es diciembre, 25 de diciembre. Hoy algunos festejan Navidad, otros no lo festejan, hermanos. El que lo festeja, pues gloria a Dios, y el que no, bueno, pues también, amén. Me han llegado muchos comentarios acerca de esto, hermano. Y no creo yo que debería ser un asunto de mucha discusión esto de si festejamos o no festejamos. Eh, Deje que el Espíritu Santo le diga qué hacer y obedezca al Espíritu Santo, amén. Y si el Espíritu Santo no le muestra nada, pues festéjelo. Usted haga lo que el Espíritu Santo le diga, lo es mi consejo, hermanos. Eh, Muchos hermanos ahorita están divididos entre si festejamos Navidad o no festejamos Navidad. ¿Por qué no nos ponemos, hermanos, mejor en veces porque no nos molestamos cuando alguien no evangeliza, cuando alguien no predica la palabra, cuando alguien no hace algo? Fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Cuando es algo que yo sí practico, quiero que todo el mundo lo practique. Y me enojo si alguien más lo hace lo que yo no hago. ¿Por qué no hacemos evangelismo? ¿Por qué no? Pero mejor, en vez de perder el tiempo en esto, hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a alcanzar el perdido. Eso es Navidad. Que Cristo nazca en el corazón de alguien. Amén. Así es que vamos a continuar, hermanos, en nuestros estudios que hemos estado platicando, hermanos. Acuérdense, manden sus preguntas, manden sus comentarios a el correo electrónico David Amarillas 702 gmail.com. Así todo pegadito. David Amarillas 702 gmail.com. Manden sus emails, sus preguntas, sus comentarios, hermanos, sus saludos, amén. Manden saludos. Estamos, hermanos, aquí. Ya les dije en el primer video, obedeciendo a la voz de Dios, hermanos. Dios puso esto en mi corazón y no me ha dejado en paz. Así es que estos días que empecé a hacerlo, hermanos, para mí fue una bendición. Mi corazón empezó a descansar y dije, Señor, bueno, estamos haciendo tu voluntad, amén. Así es que, hermanos, quiero que si continuemos, hermanos. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios, amén. Para poder ver el reino de Dios, hermano, hay que nacer de nuevo. Y vámonos, hermanos, a leer Mateo capítulo 6, versículo 9, amén. Vamos, esa es una oración que Jesús nos dejó. Recuerden, hermanos, que Jesús, cada vez que él estuvo aquí, cuando estuvo aquí, hermano, él siempre predicó del reino, estuvo siempre recalcando las cuestiones del reino y siempre estuvo declarando que el reino de Dios se había acercado a nosotros, amén. Bueno, pues ahora aquí el Señor en Mateo capítulo 6 nos enseña la oración y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjese, Jesús dijo, cuando ores, venga a nosotros, venga tu reino a nosotros. Amén. Venga tu reino. Siempre habló que el reino se debería acercar. Ahora, mire, hermano, si lo entendemos de una manera literal, una manera, ¿cómo le puedo explicar? Una manera, de una forma literal para entender lo espiritual. Cuando un reino llega a otro reino y lo va a conquistar, el reino que se somete al reino más poderoso, lo primero que tiene que hacer es obedecer las leyes del reino más poderoso. Amén. Y cuando Jesús dijo, venga tu reino, y lo dice, hágase su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Bueno, en esta palabra, hermanos, aquí podemos predicar acerca de estas dos cosas. Fíjese bien esto. Dice, venga tu reino. Y después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Eh? Entonces,
Cuando hablamos de esto, hermano, estamos hablando de así como en el nivel espiritual se obedece la voz de Dios. Fíjese bien esta palabra, ¿eh? Cuando Jesús llegó a Gadarena, el demonio que estaba dentro del endemoniado, obvio, le dijo: ¿por qué me has venido a atormentar nuestro tiempo? Y lo permíteme irme a los puercos. Amén. Y Jesús le dijo: ok, está bien, vete. El demonio, que después nos damos cuenta de que se llama legión, la legión le obedecen a Dios. Al igual que los ángeles, al igual que toda la creación celestial, hermano, todo lo que está en el cielo, en el ámbito espiritual. Si se pone a pensar bien, hermano, o a escudriñar la palabra de Dios bien, se va a dar cuenta que también algunas enfermedades, en algunas ocasiones, Jesús las mencionó como demonio. Entonces, aún los demonios de enfermedades, también las enfermedades, porque hay enfermedades naturales, también las enfermedades naturales, aún la misma muerte, le obedece a Dios en el ámbito espiritual. Su voluntad se hace en el cielo. Pero falta la otra parte, falta que el reino débil se someta bajo el reino más fuerte. Y el reino más fuerte, hermano, es el de Dios. Y aquí es donde empiezan nuestros problemas como humanos. A veces yo no me quiero someter. Dios te dice, hermano, quiero aclarar esto. Te pone un sentir, te habla, por muchas maneras Dios habla. Te dice: quiero que te pongas a hacer algo. No sé, predicar, evangelizar, lo que tú quieres hacer, hermano. Y tu carne dice: no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Entonces, cuando tú entiendes, hermanos, que tú eres débil y el reino de Dios es más poderoso que tú, entonces cuando tú decidas que la voluntad de Dios se haga en el cielo como en la tierra, nosotros, en ese momento el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Dice: venga tu reino. Y la característica de cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, hermanos, es que se va a hacer la voluntad de Dios en lo espiritual como en lo físico, en el cielo como en la tierra. Amén. En el ámbito espiritual como en el ámbito terrenal o carnal. En otras palabras, Dios va a empujarnos, por así decirlo, con sus leyes. Llega este reino carnal, se empieza a someter al reino de Dios. Pero muchas veces no quiere. Y es una lucha constante. Pablo lo describe y dice: la lucha entre lo espiritual y lo carnal es todos los días. Y dice: y no se ponen de acuerdo y no me dejan hacer lo que quiero hacer. Es una oposición entre lo carnal y lo espiritual. Y no nos dejan, hermanos. No nos dejan hacer lo que el espíritu quiere. Estamos luchando todos los días con estos miembros: mis manos, mis ojos, mi boca, mis orejas, mi carne en sí. Es una lucha constante, hermanos, y necesitamos entender esto, hermanos. Hasta cuando yo carnalmente hablando, esta carne entiende y se somete a lo espiritual de Dios, hasta entonces el reino de Dios se ha empezado a acercar. Antes no lo veíamos, el reino de Dios. ¿Por qué? Como lo leímos hace varios videos atrás, a Nicodemo le digo: si no naces de nuevo no puedes verlo. Entonces, ¿cómo voy a obedecer yo una ley que no la veo? En nuestros países donde vivimos hay muchas leyes que ignoramos.
Por eso en veces cometemos errores y no las obedecemos por no verlas, por no entenderlas, por no estudiarlas. Entonces, yo nunca, hermano, como cristiano voy a poder entender las cuestiones del reino hasta que no lo empiece yo a ver. Y el paso para ver el reino se lo dio a Nicodemo, capítulo 5, ya lo leímos la semana pasada. Dice, el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios o de los cielos. Entonces, si tú no puedes ver el reino, no lo puedes obedecer. El día que tú entiendas que existe un reino más poderoso que tu reino carnal, que tu carne, ese día vas a entender que necesitas tú obedecer a las leyes del reino de Dios. Entonces, mi hermano, aquí esto es algo interesante que Dios nos ha estado pues como golpeando en la palabra. El reino de Dios, hermanos, no empieza a tener efecto hasta cuando tú decides someter tus miembros al reino de Dios. No sé si me alcanzo a explicar en esta palabra, hermano. Yo te puedo decir, hermano, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la Biblia, deja de ver tele, deja de hacer esto, y yo te puedo dar una lista enorme de las cosas que debemos de hacer y debemos de no hacer. Y te lo puedo explicar con la palabra de Dios. Pero al final del día, eres tú el que tienes que tomar la decisión. La decisión de ver más tele o dejar de ver tele. Y la decisión de orar o de no orar. La decisión de ayunar o no ayunar. La decisión de predicar o no predicar. Y en todos los aspectos de la vida, al final del día, hermano, uno toma esa decisión de obedecer el reino o no obedecerlo, ignorarlo completamente, hermano. Ciertamente nos podemos decir cristianos, podemos decir que somos teólogos, podemos decir que somos lo que somos, hermano. Recuerde bien lo que dijo la palabra de Dios, hermano. Las 3 pasos fundamentales del reino es estudiar las leyes del reino, obedecerlas, practicarlas, uno personalmente, y después enseñarlas a otros. Y hermanos, no es fácil porque aquí no entran títulos, aquí no entran los años de bautizado, aquí no entran, mire bien esto, ¿quién le dio a usted el don que usted tiene? El don que se maneja, ¿quién se lo dio? ¿El pastor? ¿El ministro? ¿El ministro de la alabanza? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Quién se lo dio, hermano? La respuesta es Dios, correcto. Dios se lo dio. El que le va a demandar a usted por no usarlo es Dios. El que va a demandar de su vida el no haber hecho nada con el don del cielo, con el don del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo. Le va a demandar, le va a decir, ¿qué has hecho con el don que yo te di? Entonces, hermanos, ¿usted para quién trabaja? ¿Trabaja para una institución? ¿Trabaja para un pastor? ¿Trabaja para un ministerio? ¿Usted para quién trabaja, hermano? Si Cristo murió en la cruz por usted y Cristo le dio el don, ese trabajo es para Cristo, hermano. Nadie lo puede detener, porque nadie es más grande que Dios. Solamente Dios lo puede detener. Ahora, no le estoy diciendo porque, mire, muchos piensan, no, entonces tengo que desobedecer a mi pastor. No, hermano. Usted tiene que trabajar su don. Muchos quieren trabajar el don en plataformas. Empiécelo a trabajar su don día a día en el lugar donde usted está. Porque eso le va a demandar Dios.
Usted tiene que, hermano, dejar que el reino de Dios se acerque, se acerque a nosotros. Y en el momento que se acerca a nosotros, dice, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo, en lo espiritual, como en esta carne, en esta tierra. Y esta tierra, hermanos, todo esto, lo que usted ve, se va a reflejar en todo mi alrededor, en todo lo que yo hago. Bueno, se debe. Y es aquí donde empezamos a amarrar, hermanos, cómo muchos queremos estudiar las cosas de Dios. Después enseñarlas, pero no practicarlas. Eso mismo hicieron los escribas y fariseos. Amén. Entonces, necesitamos entender que necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. Practicar su justicia, practicar las leyes del reino, entenderlas bien, practicarlas personalmente y después, hermano, enseñarlas. Esta es la línea en que Dios utiliza, hermanos, para amarrarnos a todos, hermanos. A todos nos amarra la palabra de Dios. Aún los dones se amarran a la palabra de Dios. Ahora, hermano, si usted es un líder de la iglesia y usted tiene el don de Dios en su iglesia, bueno, usted sabe a quién le tiene que dar cuentas. Eventualmente, usted le va a tener que dar cuentas a Dios. Entonces, que tenga cuidado. Lo único que le puedo decir, obedezca a Dios, siga a Dios. Y eventualmente, hermanos, todos vamos a estar delante de Dios. Y ahí no nos vamos a escapar de nada, hermanos. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad, así en lo espiritual como en lo terrenal, en lo literal, en lo carnal, en esta tierra. En el cielo, lo espiritual, y en la tierra, que es lo físico. Entonces, en veces queremos oír la voz de Dios. Y estamos bien metidos en esto de oír la voz de Dios, pero se nos olvida que hay que practicarla. Que dijo el Señor, no quiero oidores, sino quiero que hacedores de la palabra de Dios. Nos basta solo con oír. Es necesario oír y practicarla. Y una vez que tú logres esos dos pasos, hermanos, de oír y practicar lo que es la voz de Dios, la palabra de Dios, en cualquiera de sus presentaciones, después la vas a empezar a enseñar. Entonces, esta es una ley del reino. Primero es entenderla, practicarla, y después es enseñarla, hermano. Entonces, aquí es donde quiero, hermanos, enfatizarme este día, hermanos, en esta tarde. Ya ahorita son las 9 de la noche, hora Pacífico, aquí en Las Vegas. Hermano, quiero enfatizarme en estas cuestiones. El reino de Dios no se acerca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se obedece en lo espiritual y se obedece en lo terrenal. Es ahí donde, hermanos, el reino se acerca a nosotros. Fíjese bien esta palabra. Lo voy a ver a Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, será llamado grande en el cielo. Ahora fíjese, ¿quién es el grande en el cielo y quién es el pequeño en el cielo? Jesús lo declaró muy, muy sabiamente cuando se refirió a Juan. Dijo, y como no hay otro más grande. Porque el que quiere ser grande tiene que ser el más pequeño.
Entonces, hermano, cuando tú entiendes que tú estás en un reino y que hay un reino más poderoso que tú entiendes, tú te sometes. O sea, tú decides, hermano, apagar la televisión. Tú decides apagar el radio, música que no debes de escuchar. Eres tú, hermano, el que tomas esa decisión. Y quiero que escuches esta palabra. Ahorita mismo, tú eres el que decides doblar rodillas. Tú decides leer la Biblia. Tú decides oír música mundana, música que no es agradable a Dios, o oír música que es agradable a Dios. Tú decides cómo vives tu vida cristiana. Todos los pastores, todos los líderes enseñan que ese es el camino, amén. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dice precisamente la palabra de Dios. Tú no vas a ir al cielo si no es por medio de Jesús. Pero para que yo pueda llegar a ese nivel, yo decido, hermano, obedecer o no obedecer. Yo decido, hermano, en lo particular, personalmente, yo decido qué hago o qué dejo de hacer. Hay una anécdota muy interesante que se me viene a la mente. Es que estando, y es algo, estoy tratando de traerlo y aplicarlo a la manera que estamos hablando. Estaba un hermano, toca la puerta de una persona y le abre la puerta. Y sale la persona y este hermano le da un tratado, un folleto. Y le dice, hermano, le empieza a hablar de Cristo. Pero en ese mismo momento sale el vecino a 2, 3 puertas más para allá. Y el vecino, el hermano mira al vecino y se da cuenta que es un hermano. Y le dice, paz de Cristo, Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás? Y cuando la persona en la casa que él estaba se da cuenta que son los mismos hermanos, le dijo, no, ¿sabes qué? Para yo estar así como aquel, mejor no. Y es que, hermanos, vuelvo a los tres niveles. Entenderlo, practicarlo y enseñarlo. Creo que muchos, hermanos, esto nos debe de llamar un llamado a la conciencia. Antes de que la gente escuche tus palabras, la gente mira tus acciones. Y tú te puedes excusar y decir, no, es que mira, mira. Tú te puedes excusar todo lo que tú quieras, hermano. Pero antes de que la gente escuche tus palabras, mira tus acciones. Y en ese accionar es el que determina si el reino de Dios se ha acercado a mí o no. Si el reino está acercado a mí, hermano, yo me someto a la palabra de Dios. Yo me someto a la voluntad de Dios. Pero si el reino de Dios no se ha acercado a mí, hermano, no me puedo someter. No puedo. Simplemente no lo voy a permitir. Si yo no me someto, si el reino de Dios no se acerca a mí, no me puedo someter al reino de Dios, a las leyes del reino. Porque mire, una de las características del reino de Dios, hermanos, es la justicia. Y si yo practico la justicia como la practican los hombres, voy a ser injusto. Pero el día que yo practique la justicia así como Dios la practicó, Jesús cuando estuvo entre nosotros, como me lo enseñan las escrituras, hermanos, voy a ser diferente. La gente no va a necesitar oír mi voz cuando ya van a estar
aceptando. ¿Por qué? Porque miran el comportamiento. Miran cuando tú te sometes. Miran cuando tú guardas silencio. Explico, o sea, es ahí, hermanos, donde la gente no la podemos engañar, aunque más que querramos engañarla, hermanos. No podemos engañar, hermanos, a la gente. La gente mira y pesa nuestras acciones antes de nuestras palabras. Porque todos podemos hablar bonito de la palabra de Dios, podemos... Amén, hermano. Pero es ahí donde te das cuenta si ya naciste de nuevo o no. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es increíble, hermano, que todavía hay gente que no pueda entender este pasaje bíblico. Todo lo que yo practicaba antes debe de estar muerto y no debe de existir en este nuevo hombre. Si existe es porque no estoy muerto a las cosas viejas. Todavía hay cosas que me siguen dominando y no dejan que Dios domine por completo mi vida espiritual. Y mi vida no nomás espiritual, sino también mi forma de ser, mi carácter, mi hablar, mi sentir. Todas estas cosas, hermanos, Dios las prueba. Y las está probando día a día para saber qué clase de hijo Dios tiene. ¿Me explico, hermanos? Él quiere mirar, quiere saber qué clase de hijo Dios tiene. ¿Tiene un hijo que nació de nuevo? ¿O tiene un hijo que no ha nacido de nuevo? ¿Qué clase, hermano, de hijo Dios tiene? Tú decides qué clase de padre tú tienes. Si es un Dios poderoso o es un Dios que no tiene poder. Amigo, que tú nos escuchas, yo te invito a que, así como nos metemos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, también hay que meternos a lo espiritual, a buscar de Dios en oración, en ayuno, en consagración. Pero eventualmente yo decido, hermano, yo soy el que decido si oro o no oro. No le puedo echar yo la culpa a nadie de que yo sea un hombre falto de oración o que sea un hombre falto de ayuno yo no le puedo echar la culpa a nadie, hermano. Simplemente yo decido hacerlo o no hacerlo. Así es que, hermanos, quiero que te lleves esto a la mente, hermanos. Cuando el reino de Dios se acerca, es porque ya la voluntad de Dios en el cielo, como en tu vida carnal, se está llevando a cabo. Y es increíble, hermano, cómo Dios empieza a mover todo y te empieza a decir. Y mucha gente, hermano, mire, se me está yendo a la mente esto. Mucha gente, hermano, no hace cosas porque dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Hermano, si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es porque no lo conoces. Así es, hermano, no lo conoces. El día que tú conozcas a Dios, tú vas a entender qué es lo que Él quiere, qué anhela su corazón. El día que te acerques a Dios, tú vas a saber y vas a entender qué es lo que a Dios quiere de tu vida y cómo Dios la quiere usar. Y ese día, hermanos, tu vida va a cambiar. Te lo garantizo. Hermanos, este es todo por hoy, hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga y espero que sea de edificación para sus vidas, hermanos. Y como lo he dicho, hermanos, hasta ahorita, hay más todavía. Hay que buscar a Dios más profundamente. Hay más de Dios todavía. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos a la próxima.